Amigos suscriptores, de nuevo un saludo cordial. Hoy una entrega más de construcción de tejido social y hoy muy orgulloso de mostrarles una empresa que su labor social y su labor empresarial no es otra sino que la conservación del medio ambiente en lo que hoy está llamado economía circular. Estamos con Julián Betancourt. Julián hoy en día es parte de la familia de la empresa. Vamos a conversar con él parte de su historia y todo el proceso que representa para la conservación del medio ambiente Ecociclo. Julián, bienvenido al programa, hombre, gracias por recibirnos. Gracias a hombre, Jaime. Esperemos de pronto en este espacio poderle compartir a la gente, a la audiencia, lo que nosotros hacemos como empresa, que es muy importante, y gracias a Dios por este espacio, pues sí, esta vitrina que vamos a aprovechar bastante. Comencemos por los fundadores, porque Sí. en este momento pues no estamos con los fundadores, pero qué rico que nuestros suscriptores conozcan un poco de dónde surgió la idea años atrás. De acuerdo. Digamos que la familia lleva trabajando con residuos más de 50 años, ¿sí? La historia empieza en Sabaneta, en el cual una familia decide hacer jabones. Uno de los insumos para los jabones es el sebo, que resulta del sacrificio de los animales en cualquier planta de sacrificio. Empiezan a hacer jabones y luego en esa industria empiezan a darse cuenta que también se pueden aprovechar otro tipo de residuos asociados a este tipo de sacrificios animales. Y empiezan a trabajar con el hueso, con la pluma, con la sangre, digamos subproductos que nosotros no consumimos, pero que todavía tienen un uso y se convierten en proteína animal para alimentos balanceados. En ese momento, hace 40 años, nace una empresa que se llama Agrosan, ¿sí? La familia Montoya y la familia Betancourt hacen una sociedad y crean una empresa que se llama Agropecuaria San Fernando, y después de 40 años de mucho trabajo, con humildad, disciplina y demás, se posicionan como la primera empresa de aprovechamiento de subproductos de animales a nivel país. Hoy Agrosan emplea 1.200 empleados y en toda su cadena productiva casi 3.000 personas, ¿sí? Y se vuelve, digamos, una gran empresa a nivel nacional. Tiene 3 plantas en Amagá, en Bogotá y en Barranquilla. Y bueno, digamos que todo ese camino empresarial de la familia fundadora luego representa una venta de esta empresa a una multinacional. Ellos actualmente son socios minoritarios, pero ellos quieren seguir trabajando, quieren seguir emprendiendo y haciendo empresa. Y dentro de esos proyectos nace Ecociclo. Hace ya 6 años, digamos, ya somos, por así decirlo, la tercera generación que emprende empresa en esta línea familiar, y ya con otro tipo de residuos que ya no son residuos de subproductos animales, sino residuos orgánicos. Hay una pequeña confusión y bueno aclarárselo a los suscriptores. Hay un diferenciador en marca, Biociclo y Ecociclo. Sí, señor. La diferencia es que nosotros como razón social somos Biociclo y nuestra marca registrada ante la superintendencia es Ecociclo. Entonces es como cuando uno va al de uno que son COBA o alguna sociedad, pero la marca es de uno. ¿Sí? Entonces en este momento nosotros somos Ecociclo como marca registrada, pero como razón social somos Biociclo. Hoy en día Ecociclo, que me dices que lleva 6 años funcionando, ¿cierto? Sí, señor. En esos 6 años, la labor que desempeñan a nivel social y a nivel de comportamiento y conservación del medio ambiente es ¿cuál, Julián? Habría que entender cómo es el modelo de negocio. Digamos que el modelo de negocio se trata primero de darle un uso a los residuos orgánicos que generan las empresas de alimentos o los grandes generadores de residuos orgánicos. Entonces nosotros lo que, digamos, el medio normal ve como basura o como residuo, nosotros lo convertimos a través de un proceso de compostaje en un abono orgánico, ¿sí?
pero la labor empieza con la gestión del residuo, porque hay que recogerlo, hay que almacenarlo, hay que transportarlo en las situaciones, digamos, necesarias ambientalmente para que sea traído acá a la planta y sea transformado. Entonces, entendiendo eso, nosotros somos parte de la cadena de tratamiento de residuos, como recicladores de residuos orgánicos, y digamos que ofrecemos un servicio en gestión de los residuos orgánicos, y posteriormente en el marco de economía circular, como bien lo mencionabas, tenemos un producto terminado que reincorporamos a la cadena productiva en forma de abono orgánico. Siendo así, nosotros podemos decir que como empresa hemos logrado, te voy a dar cifras del 2020 que las tengo muy claras, y pues porque la empresa ha venido creciendo. Nosotros en el año 2020 transformamos 19.000 toneladas de residuos orgánicos. Eso es como quitarle la generación del área metropolitana 10 días de la generación de residuos orgánicos de la ciudad, ¿sí? Nosotros actualmente en la ciudad generamos 1.900 toneladas diarias de residuos orgánicos, y lastimosamente la mayoría va a los rellenos sanitarios o no son dispuestas de la mejor manera. Por ende, estas 19.000 toneladas de residuos orgánicos se transformaron en 9.000 toneladas de compost, que fueron llevados a los campos agrícolas del país en forma de vida y volver esos ciclos más productivos. O sea, devolverle a la naturaleza lo que produce y se lo estamos devolviendo con abono. Así es, Jaime, porque digamos que los agricultores en general se dedicaron a producir y a extraer minerales del suelo, por así decirlo, como unos mineros, pero nunca a recomponer. Entonces hoy nosotros en Colombia enfrentamos una crisis en los suelos. Hay un hato agrícola del país que en el país tenemos 7 millones de hectáreas destinadas a producir alimentos, y de ellas la mitad, que son 3,5 millones de hectáreas, están degradadas. Y la solución es devolverle al suelo lo que algún día provino de ahí, que son los residuos, no irlos a enterrar a un relleno sanitario, sino devolverlos al suelo. Entonces, de esas 19.000 toneladas de residuos orgánicos, transformamos 8.000 en compost, porque es un proceso biológico. Y si vemos la connotación ambiental, esto se traduce en una disminución de la huella de carbono de la ciudad en 8.000 toneladas de CO2, ¿sí? Que es nuestro aporte, digamos, en ese calentamiento global, digamos, secuestrando ese CO2 en la materia orgánica y devolviéndolo a los suelos. En un comparativo, para que nos entiendan más claro, Sí. Es como decir, sacar cuántos vehículos de circulación, por poner un comparativo. Ese ejemplo que pones es muy práctico, porque la gente cuando le hablan de contaminación lo asocia con los vehículos, ¿cierto? Y tenemos pico y placa y un poco de medidas, pero bueno, eso es como sacar de circulación 4.000 vehículos todo un año, o la disminución de la huella de carbono de 7.000 ciudadanos promedio en Colombia. Entonces es un aporte importante como recicladores de residuos orgánicos, y que es muy importante que la ciudad pues lo conozca y que cada vez tengamos más conciencia que si no disponemos bien nuestros residuos van a terminar también contaminándose a nuestras aguas o la atmósfera. Bueno, ahora vamos a devolvernos un poquito. Claro. Julián, ¿dónde entra Julián en este tema? Primero, ¿vos qué estudiaste, Julián? Ve, yo soy ingeniero mecánico de la Universidad de AFIT, ¿sí? Soy magíster en gerencia de proyectos, también de la Universidad de AFIT, y tuve la oportunidad de hacer una pasantía en Alemania con todo este tema de negocios sustentables, ¿sí? Ese soy yo como profesional. ¿Y estás casado? Soy casado. Papá. Tengo un hijo que se llama Ismael, 11 meses, mi señora que se llama Vanessa. Entonces de pronto... Ese ya tiene muy claro las 3 canecas de la basura. Claro. ¿A dónde echan los residuos? Claro, digamos que el ejercicio siempre empieza desde la casa, y hemos como tomado la bandera en esa labor y dar ejemplo, pues que no sea como dice el cuento, que en casa de herrero asadón de palo, sino que en casa de herrero asadón de metal. Entonces trabajamos mucho en la casa. ¿Cómo entras a la empresa, Julián? Ven, yo empiezo y me toca devolverme como a la historia amorosa mía, por así decirlo. Sí. ¿Sí? Yo con Vanessa tengo una relación ya de 16 años y pedazos.
la única novia que he tenido en la vida, por así decirlo, ¿sí? Y bueno, el suegro mío, don Álvaro Montoya, es uno de los fundadores de Agrosan, que tiene toda esa tradición que ahorita te conté, ¿sí? Sí. Yo hice mi desarrollo profesional en otros campos. Yo trabajé en metalmecánica, como negocios personales tengo negocios de panadería, una cosa que no tiene nada que ver con ingeniería, un ingeniero que tiene panaderías. Me preguntan, ¿vos qué sos? Yo soy ingeniero y panadero, les digo como para resumirle el cuento. Pero al final, después de ires y venires en el medio, luego termino trabajando con el suegro, digamos, apoyándolo en esa labor que ellos como familia han hecho, que es reciclar, ¿sí? Ellos, yo los apodo como titanes de la economía circular a nivel país, porque ellos han, digamos, el aporte en el reciclaje de residuos orgánicos y de otras índoles es muy grande. Y hace 2 años decidimos y empiezo yo a venir acá a ofrecer unas consultorías en la parte técnica como ingeniero, y me enamoré del cuento. Estaba buscando como mi lugar en la vida, pues cómo trascender, porque muchas veces es importante desde el trabajo uno no solo aportar o tener pues un beneficio económico, lo que sea, sino tener motivaciones extralaborales. Y qué más que la conservación del planeta, Julián. Claro, pues es que el que no le toque la fibra a eso, total, pues no está destinado a vivir en el mundo, pues. Yo le digo mucho a la gente pues que trabaja con nosotros, de que, o sea, que amemos lo que hagamos, ¿cierto? Y mucho de eso es encontrar el beneficio que nosotros como empresa le entregamos a la sociedad. Entonces, bueno, para resumirte ahí el cuento, Jaime, hace 2 años empecé a subir acá a la empresa, me enamoré de esta empresa y termino trabajando ya de tiempo completo. Me tocó hacer algunas renuncias en el campo profesional que venía, organicé mis cositas por los otros lados y vengo a coger este bote y a liderarlo. ¿Y existen las panaderías hoy en día? Sí, tocó delegar mucho de eso, porque obviamente la empresa necesita mucho foco, y en este momento yo estoy acá metido de cabezas, y por el otro lado tenemos un equipo de trabajo que está liderando las otras cosas. ¿Por qué biociclo o ecociclo Sí. tiene que estar afuera de la ciudad? Contémosle a la gente dónde estamos en este momento. Estamos en el corregimiento de San Antonio de Prado, en la vereda del Salado, kilómetro 3. Estamos a 3 kilómetros del casco urbano de San Antonio de Prado, ¿sí? Que es un corregimiento de Medellín. No sé si sabías que el corregimiento más grande del país tiene... No lo tenía muy claro, pero sé que es muy grande el corregimiento. No sé por qué no ha pasado a ser municipio, pero eso no nos compete de acuerdo. En este tema. 180.000 personas tiene el corregimiento de San Antonio de Prado, tiene lo que tiene una ciudad prácticamente. O sea que el corregimiento pertenece a Medellín. A Medellín. Es uno de los 5 o 6 corregimientos que tiene Medellín. Bueno, ¿por qué esta posición? Nosotros queríamos posicionarnos en las afueras de la ciudad, pero no tampoco muy lejos, porque hay algo que es la huella de carbono, y nosotros transportando los residuos no podemos, digamos, borrar con el codo lo que hacemos con la mano, ¿sí? Entonces teníamos que estar cerca de la generación de residuos orgánicos. Nosotros en este momento estamos a 12 kilómetros de La Estrella, a 14 kilómetros de Envigado y Sabaneta. Estamos a 14 kilómetros de la central mayorista, que es el principal generador de residuos orgánicos de la ciudad, ¿sí? Estamos a 20 kilómetros de la central minorista, a 25 kilómetros del centro de Medellín. Entonces estamos cerca de la generación de residuos orgánicos. Y dentro de la concepción de economía circular, la idea es que se aprovechen o se haga el tratamiento de los residuos lo más cerca de la generación, para evitar impactos como colaterales, ¿sí? Entonces, de hecho, ahí digamos la posición en la que tiene la planta. Un diferenciador importante entre un relleno y ecociclo. El relleno sanitario no los podemos satanizar porque lo necesitamos, pero la idea es que nosotros como sociedad evitemos de que los residuos sean llevados allá en su máxima de expresión. O sea, que reciclemos. Y dentro de eso salimos los valientes de reciclaje de residuos orgánicos, porque somos los valientes, como es un trabajo
digamos, distinto a los otros de reciclaje, pero alguien lo debe hacer, ¿sí? Y lo tiene que hacer bien hecho. Entonces ahí salimos nosotros como empresa de compostaje que reciclamos residuos orgánicos. La diferencia de un relleno sanitario es que no tiene sentido, Jaime, que nosotros produzcamos alimentos, por ejemplo, en el eje cafetero, o en Santa Marta, o en el Urabá, los consumamos en la ciudad y el desperdicio vayamos y lo enterremos, ¿cierto? Entonces nosotros como empresa recomponemos un ciclo que está roto. Nosotros le decimos a la ciudad, venga, que es que ese residuo todavía tiene minerales, todavía tiene propiedades físicas, tiene propiedades biológicas. No lo vayamos a enterrar porque allá hacemos un daño, ¿cierto? Allá se generan lixiviados, se pueden contaminar aguas si no están bien manejados. Roedores, sí, gallinazos. Exacto. El relleno sanitario de la ciudad está muy bien manejado, pues vale la pena la aclaración porque tenemos unas empresas de aseo muy eficientes, pero al final son sistemas que colapsan porque las ciudades crecen de una manera tal que los rellenos sanitarios no son capaces de abastecerlo. Entonces hay que reciclar. Entonces nosotros recomponemos ese ciclo y le decimos a la gente, venga, o al generador, venga que ese residuo todavía tiene un uso y hay que devolverlo de donde provino, ¿cierto? ¿Y de dónde provino? Del suelo, porque digamos las plantas para producir los alimentos necesitan un sustento que son los suelos, necesitan una materia que lo transforman en un fruto y nosotros le devolvemos. Es como hacer una analogía de un bosque, ¿cierto? En un bosque es el mejor ejemplo de la economía circular. En un bosque el árbol genera hojitas, la hojita cae, se degrada y queda en el suelo. Genera un fruto que de pronto no lo consumieron, cae, se degrada y genera en el suelo. Los mismos animales lo hacen, los animales comen, defecan y eso es la semilla, el abono para la semilla. Total, el mismo animalito se muere, se queda ahí y se le devuelve al suelo. O sea, un bosque es el mejor ejemplo de economía circular, pero nosotros trabajamos en economías lineales. Consuma, produzca, deseche, ¿sí? Entonces nosotros le decimos, venga, no deseche, sino que reutilice lo que pueda reutilizar, sino recicle y devuelva la cadena productiva. Entonces, de algún día esos residuos provinieron de un cultivo y nosotros se los devolvemos ya en forma de vida, en forma de abono orgánico, para que ellos sigan produciendo los alimentos que lo necesitamos, digamos, para el sustento como una seguridad alimentaria y se recomponga ese ciclo. A ver, uno ve todos los días en la televisión, Julián, de que el ANCLA o esa entidad del gobierno... El ANLA. Sí. Que paran licencias, que porque contaminan una cosa, contaminan otra, es un camello poder conseguir una licencia ambiental y sobre todo pues para el tema minero, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles son las licencias que debe tener Ecociclo? Vea, nosotros nos regulan dos entidades, ¿cierto? La Corporación Autónoma Regional, que en este momento, en este lugar que estamos, se llama Corantioquia, ¿sí? Y que ella nos regula desde que tengamos los permisos de uso de suelo, los permisos, los programas ambientales, en el manejo de olores, en el manejo de residuos, ¿cierto? En el manejo del agua. Y por otro lado, como sacamos un producto terminado que se llama abono orgánico ciclo fértil, ¿sí? Nos regula el ICA. ¿El ICA qué nos da? Nos da un permiso como planta de compostaje. O sea, nosotros tenemos certificación ICA de planta de compostaje. Y nos da un permiso para comercializar este producto, para que sea un producto apto para ser usado por los agricultores. Entonces, digamos que nos regulan esas dos entidades. Y ya a la cabeza, por ejemplo, de la Corporación Autónoma Regional, está el ANLA a través del Ministerio de Medio Ambiente, ¿sí? La cadena digamos, cuando se cierra el ciclo de la economía circular, la cadena de distribución para que este abono llegue al caficultor, toda esa persona que tiene que cultivar nuevamente, lo haces a través de ¿qué? ¿Puntos de venta directos o comercializas? Se manejan distintos canales de comercialización. En este momento el más grande es el negocio a negocio. Nosotros de aquí de la planta se los ponemos en las fincas a nuestros clientes, ¿cierto? Actualmente atendemos dos mercados que son los mayores consumidores del abono, de nuestro abono, que es la zona bananera de Urabá, ¿sí? Y los cultivos de aguacate, que están distribuidos más que todo en el oriente antioqueño, en Urrao
¿sí? Y en parte del eje cafetero. Entonces, ahí por lo general el grueso es negocio a negocio, pero también estamos en algunas tiendas agropecuarias y próximamente vamos a sacar también productos de jardinería para que sean distribuidos en los viveros de la ciudad, que ese es el ideal, de ojalá que el abono no tenga que ser transportado muchos kilómetros, sino que quede y se use aquí en el radio de acción de nuestra empresa. Metámonos en el tema de residuos, Julián. Ahora me hablabas fuera de cámaras, me decías que hay 3 tipos de residuos. Digamos que nosotros trabajamos básicamente con 3 grupos de residuos, ¿cierto? Nuestro abono es de un origen vegetal más que todo, esa es la matriz. Entonces todos los ejercicios de poda, de rocería, de tala de pronto de algunos arbolitos enfermos o de algunos de construcción, ¿cierto? Para que no sean llevados a un relleno sanitario nos los traen acá, las empresas de aseo. Entonces es el primer grupo. El segundo grupo son los residuos de fruta, entonces trabajamos con las despulpadoras de fruta, las empresas que transforman fruta, hacen aceites, hacen pulpas o hacen determinados productos el de bagazo. Fruta. El bagazo de la fruta, la cáscara, las pepas, por ejemplo, del aguacate, la cáscara del aguacate, que en ese sector también trabajamos bastante. Y por último, hay un residuo resultante de las plantas de tratamiento de aguas residuales de plantas de alimentos, ¿cierto? Solo trabajamos con plantas de alimento, y que para cerrar el ciclo de limpieza del agua, que sale un residuo que se llama lodo, ¿cierto? Ese lodo, según las características, puede ser compostable o no. Nosotros solo trabajamos con los que son compostables. Cenú, por ejemplo. Sí, empresas de alimentos, cárnicos, empresas lácteas del sector lácteo, ¿cierto? Empresas de sacrificio animal, como Operadora Avícola, que es uno de nuestros clientes. Matadero municipal. Sí, exacto. Ellos sacan un residuo en su proceso de limpieza de aguas que nosotros lo transformamos y se lo volvemos pues a los suelos. ¿Cómo es el negocio como tal? O sea, ¿dónde arranca tu proceso? Digamos que el proceso de nosotros arranca en la recolección de los residuos orgánicos en la puerta de nuestros clientes, ¿cierto? En los procesos productivos de alimentos hay unos residuos que se generan. Entonces nosotros tenemos que poner nuestros vehículos para que esos residuos salgan de esas plantas, porque el manejo de residuos en las plantas de alimentos debe ser muy bien manejado para que no genere problemas de calidad, de inocuidad en el producto. Entonces ellos nos necesitan en la forma y en el tiempo adecuado ahí, ¿cierto? Cuando hablas de tiempo adecuado, Julián, es como los carros de la basura, todos los días pasan. Exacto, exacto, sino que la generación de residuos en una planta de alimentos es variable. Entonces, por ejemplo, las cosechas, nosotros trabajamos con despulpadoras, entonces la cosecha de mango, y hay mucho mango, entonces nos toca, un día vamos una vez, pero al otro día vamos 5 veces. Entonces, como empresa logística, nosotros nos especializamos en cumplir esa frecuencia para sacar el residuo, porque si vos no sacas el residuo de las empresas, de ahí para atrás el proceso se puede parar, ¿sí? Entonces, si necesitamos un carro, 2 o 3, hay que ponerlos ahí en el momento que ellos lo necesitan, ¿sí? Entonces ahí empieza el proceso. O sea, pero ese proceso empieza con cobro, porque es que a la oficina va el reciclador, ¡hey, tienen cartón, tienen plástico! Y uno lo regala. De acuerdo. Vos cobras por ese servicio. Sí, digamos, ahí el tema del reciclaje hoy por hoy en el país y casi que en el mundo es subsidiado. En teoría se regala, pero el reciclador le cobra a través de la superintendencia, hace un cobro por ese servicio. Y luego hay una recomposición por salir a vender ese producto reciclado, ¿sí? Entonces, que se entienda como el modelo que nosotros cobramos por un servicio de aseo, ¿sí? Y por ponerle el vehículo a la hora que es, en las condiciones que son, porque son volcos especializados, vehículos especializados, y al final terminamos con un producto terminado que también comercializamos. Es un modelo que está basado como en la economía circular, ¿cierto? En el cual nosotros tenemos un cobro por la gestión del residuo y al final también recomponemos parte en el abono, ¿sí? Empleados hoy en día en Ecociclo, ¿cuántos? Nosotros actualmente somos 42 personas y tratamos de enfocarnos mucho en que tengamos un impacto en el sector en el que estamos.
y de ese 42 el 95% son empleados de San Antonio de Prado y de La Vereda, ¿sí? Campo automotor, porque es importante, ese también contamina, De como acuerdo. lo decíamos ahora, ese Sí. gasta aceite, gasta llantas, todo ese campo vehicular, ¿cuántos carros tenés? Ve, nosotros manejamos un sistema que se llama sistema AmpliRoll, ¿sí? El sistema AmpliRoll te permite dejar contenedores en los lugares de generación sin tener que tener el vehículo allá. Y cuando ya se cumplen las tasas de generación ya nos llaman, ¿sí? Entonces esto nos evita de tener un campo automotor muy grande, ¿sí? Y tener un campo automotor de gran capacidad, porque nosotros tenemos vehículos de 20 toneladas, ¿sí? Y para ser más eficientes, que esos fletes no estemos transportando poquitos residuos, sino grandes volúmenes y poder disminuir la huella de carbono. Nosotros actualmente tenemos alrededor de unos 16 contenedores que tenemos en distintos lugares de generación y tenemos un campo automotor de 3 vehículos que están trabajando pues diariamente. Cabe la pena aclarar que son pues camiones doble troques y de gran capacidad, y cabe la pena aclarar que cuando son residuos vegetales, que las podas, los generadores nos los traen directamente. O sea, nosotros podemos en este momento recibir diariamente entre, no sé, unos 15, 20 vehículos diarios de otras empresas de aseo que nos traen los residuos vegetales directamente a la planta, o sea, que son, por así decirlo, clientes que nos los traen directamente a la planta. Te maneja ese modelo, en unos nosotros transportamos y en otros nos los traen, ¿sí? Yo me imagino que esa transformación de esos residuos conllevan también otro tipo de químicos y de otro tipo de, no sé, explícanos de pronto químicos vegetales, químicos líquidos, o eso es simplemente mezcle, triture y chao. El compostaje es un proceso biológico, ¿sí? Entonces empieza desde la mezcla, que vos tenés que tener unos parámetros técnicos para poder mezclar. Nosotros pesamos. O sea, hay una fórmula. Hay una fórmula. Se da cuenta, como vamos a hacer la analogía con la panadería que conocemos también bien. Sí. Entonces vos tenés el panadero, que es un ingeniero, Sí. que le dicen, ve, hoy tenemos tantos residuos de fruta, tantos residuos vegetales, de verdes, de poda, tantos residuos de lodos. Entonces ya el ingeniero tiene en cuenta que eso tiene unas connotaciones químicas, biológicas y físicas y hace una formulación. Eso es un desarrollo, es como el know-how de la empresa, que nosotros llevamos años recogiendo datos y mirando cómo esas mezclas son más eficientes. Y eso tiene que cumplir propiedades de carbono, nitrógeno, propiedades físicas y demás. Pero al final nosotros tenemos una plantilla, la llamamos la nómina invisible de nosotros, que se llaman las bacterias, ¿cierto? Y el mundo de los hongos, que se conocen como microorganismos. Eso está ahí. O sea, nosotros no tenemos que adicionar nada, esto es un proceso netamente biológico. Pero para que ellos trabajen, vos les tenés que dar las condiciones. Entonces, Los tenés que alimentar. los tenés que alimentar. ¿Y cuál es la alimentación? Como cualquier ser humano, ¿qué necesitan? Oxígeno. Entonces nosotros hacemos una mezcla, luego pasamos a un proceso de degradación en el cual nosotros les ponemos oxígeno y les cuidamos que tengan el vehículo que se llama agua, o sea, una humedad determinada para que ellos trabajen, y ellos se van degradando en un proceso aeróbico, o sea, con oxígeno, y digamos que ese proceso de degradación se hace en unos contenedores grandes que se llaman búnker. Tienen una tubería que está soterrada y tenemos ventiladores industriales que les imprimen el oxígeno, y tenemos unas sondas de temperatura de oxígeno. Se da cuenta como cuando te llevan a una clínica que te ponen una sonda de saturación y te dicen, hey, estás respirando bien. Sí, pues soy paciente COVID, todo Sí. el día me medían la saturación. Sí. Nosotros todo el día le medimos la saturación a nuestros pacientes, que son los microorganismos, y digamos, tenemos las condiciones para que ellos sigan viviendo, y ellos mismos cogen y degradan las partículas, degradan las hojas, degradan la madera, degradan la fruta, para que al final se termine en compost. Me gustaría más adelante pronto mostrarte cómo vienen los residuos, y les vamos a dar una bolsa de compost para que la conozcan, porque eso es como magia biológica, pero es simplemente la naturaleza la que está actuando ahí. Julián, todo alimento tiene un vencimiento.
Sí. y viene marcado en el empaque, se vence tal día. ¿Sucede lo mismo con el abono orgánico? No, el compost tiene algo muy bonito que es como los vinos. Entre más tiempo, mejor. Nosotros hacemos un proceso que hacen los bosques, que los bosques se tardan años, ¿cierto? Porque los bosques se tardan años para degradar y convertir la materia orgánica en un compost o en un humus. Se pueden tardar 15 años o más tiempo. Nosotros lo hacemos en un proceso industrial para devolvérselo rápidamente a esa cadena productiva industrial también que produce alimentos. Entonces nosotros aceleramos ese proceso, pero al final eso no tiene un vencimiento. Si vos lo dejas más tiempo, más fino se va a poner, porque ya empiezan a resaltar partículas como son el tema de la generación de humus, ¿sí? Y otras propiedades del abono orgánico. Entonces él no tiene vencimiento. Cada vez va a ser mejor. Buen dato ese para nuestros agrícolas. Ven, Sí. Pues está muy claro que un relleno sanitario, ay, qué pereza, nos van a traer un relleno sanitario al barrio, a la vereda. ¿Cómo ha sido el impacto a nivel de la sociedad en torno a la planta? Nosotros estamos rodando una campaña ya hace un tiempo, invitando a la gente que nos conozca, ¿cierto? Porque al principio, lo que vos decías, hay una percepción errada de lo que es el manejo de residuos. Y entonces nosotros aquí traímos a la comunidad en primera instancia, que son nuestros vecinos. O sea, nosotros como empresa tenemos un anhelo y trabajamos día a día por eso, de ser unos muy buenos vecinos, ¿cierto? Y uno no quiere que el vecino le traiga problemas, ¿cierto? Sino que antes sea un colega, que nos vean como una fuente de empleo. Y para eso hay que trabajar en la mitigación de olores, que no hayan olores, que se maneje bien. Nosotros dignificamos el trabajo con residuos orgánicos, ¿sí? Pero eso hay que hacerlo bien, hay que hacerlo de una manera industrial, con todo el sustento técnico, y para que no hayan impactos ambientales, que lo que sea una solución no se vaya a convertir en un problema. Nosotros en la campaña trajimos aquí al director del área metropolitana, ¿sí? Trajimos a los funcionarios de Corantioquia, a todas las secretarías de medio ambiente, y digamos que la gente apenas ve el proceso, dice, cambia pues el concepto, porque uno va a la planta y no ve moscos, no ve gallinazos, no ve roedores, olores. No siente olores. Nosotros en este momento aquí, Jaime, estamos a escasos 25 metros de 3.000 toneladas en proceso de residuos orgánicos, ¿sí? Si vos no manejas bien eso es un problema biológico, pero si lo manejas bien, es vida, ¿cierto? Es al final una solución que le estamos dando a la ciudad. Hay que hacerlo bien. Y es una tarea que día a día, desde que nosotros nos levantamos, para que esos microorganismos trabajen bien, ¿cierto? Y sea un proceso aeróbico con oxígeno. Y es una línea que hay que manejar bien, con personal calificado, con tecnología calificada, y que la gente vea que nosotros le estamos aportando al medio ambiente, generando empleo, pero no generando problemas. Y la comunidad ya nos reconoce de esa manera, tenemos una muy buena relación con la comunidad. ¿Qué le devolves a la comunidad para mitigar esa duda de contaminación, de malos olores? Primero, resultados. O sea, que el tema de generación de olores, que es el más crítico en cualquier planta de compostaje, no se sienta. Vos estás acá conmigo y estamos allá trabajando, ¿sí? No lo sentimos. Vos salís de la empresa a 5 metros, no sentís nada, ¿sí? Hay que darlo con resultados, porque eso es diciendo haciendo. Entonces, a la gente se le dijo, se le hicieron unas, pues digamos, se les compartió comunicación de lo que estamos trabajando para eso, y se le está cumpliendo, porque esto es una planta de primera tecnología, es una planta con certificaciones, inclusive estamos aplicando como a normas que por encima de los estándares que tiene el país. Y al final trabajamos también con la comunidad, que nos vean como un aliado. Entonces trabajamos con las escuelitas de acá, tenemos un programa de sostenimiento de zonas verdes en las escuelitas, un programa de siembra, de reforestación, con toda la comunidad pues de la vereda del Salado, y de acercamientos con ellos pues ya con eventos sociales como son, no sé, aguinaldos y cositas que nos acerquen a la comunidad. Estamos muy interesados. Y además estamos en este momento a puertas de iniciar un piloto con la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín para hacer una ruta de residuos orgánicos y de todos reciclables. Se va a adecuar una zona en la cual la gente gratis
va a poder acceder a un servicio de disposición de sus residuos y que van a ser tratados aquí en la misma vereda. Entonces vamos a hacer como una muestra de la economía circular como vereda y esa es la aspiración que tenemos pues como empresa. ¿Qué papel entra a jugar el Estado en todo este proceso? El Estado primero tiene que regular a los generadores para que hagan las cosas bien, porque el problema de los residuos, y que lastimosamente hoy en Colombia se ve mucho, es que los gestores los recogen y van y los llevan a una quebrada o los llevan a cualquier lugar, y esos residuos en una quebrada es contaminación, ¿cierto? Lixiviados contaminan y afectan el agua. De hecho, pues hay muchos problemas sanitarios asociados al mal manejo de residuos, ¿sí? Y entonces el Estado debe regular como tal a los generadores para que hagan las cosas bien, y empresas como nosotros certificamos que el generador está tratando bien sus residuos. O sea, vos no te puedes desentender de tus residuos, eso no es sino tirarlo allá, no, en la basura, por así decirlo. Vos tenés que tener la responsabilidad que estás contratando con una empresa seria y que va a coger esos residuos y los va a devolver o digamos va a hacer un buen uso en temas de medio ambiente. Y además el Estado tiene políticas para incentivar de que los residuos no sean llevados a un relleno sanitario, porque es que es una problemática. Nosotros en Medellín le estamos recibiendo la basura a Bucaramanga, ¿cierto? Hay una calamidad pública en este momento en la ciudad de Bucaramanga. Todos los días escuchamos hablar de Doña Juana que se está derrumbando allá en Bogotá, y a su vez aquí pues que es uno de los mejores rellenos sanitarios del país y no es el mejor, pero también tiene problemáticas. Entonces el Estado promueve y empieza con distintos programas a incentivar este tipo de iniciativas de reciclaje. ¿Y ese incentivo se da a través de qué? ¿Económico? ¿Impuestos? Digamos que hay que tratar de acceder a ellos. En este momento hay un incentivo que se llama incentivo al aprovechamiento y tratamiento. Nosotros como empresa estamos formulando un proyecto para poder presentarnos porque creemos ser merecedores de ese incentivo, y en los cuales el gobierno le dice a las empresas que van a reciclar y hacer uso de residuos y evitar de que sean relleno, que se lleve al relleno, y pone unos proyectos y un capital importante para que la gente que quiera reciclar y tenga una estructura y un proyecto bien formado, lo formule y pueda acceder a recursos condonables. Entonces el gobierno está tratando pues de hacer su rol, que es incentivar y regular, ¿cierto? Que ese es el rol del Estado. No se acaba, pues hubo pandemia, pero el tema está ahí latente. Sí, de acuerdo. Y ahora más que nunca. ¿Qué aprendiste de la pandemia o qué aprendió Ecociclo de la pandemia? La pandemia creo que nos dejó un mensaje a todos, y es que somos como especie muy sensibles. Muy vulnerables. Vulnerables, ¿cierto? Esto nos mandó un mensaje y a todos nos mandó para la casa y a pensar casi que en la familia, en nuestros hijos, ¿cierto? En las generaciones que vienen ahí detrás, ahí fue más, en nuestros papás, y a cuidarnos, y a ponernos el tapabocas, y a encerrarnos, a evitar temas sociales y demás. Pero digamos que yo veo la pandemia como un abrebocas o como un llamado de atención que el mismo mundo nos está diciendo, nos está tocando la puerta. Ojo pues, que ustedes son vulnerables. Ahí detrás viene una problemática que es la problemática de sostenibilidad de nosotros como especie, ¿sí? Que se llama el cambio climático, el calentamiento global, ¿sí? Ese sí es un problema grande. Eso no se soluciona encerrándonos un año ni poniéndonos un tapabocas. Es el desbalance de todos los ecosistemas y el colapso de todos los recursos naturales, ¿sí? Eso es un escenario en el cual si nos ponemos, eso es, por así decirlo, casi que apocalíptico, ¿sí? Entonces, seguramente a nosotros en estas generaciones nos va a tocar, pero no nos va a tocar tan marcado, porque si vos ves, cada vez son más desastres naturales, cada vez, no sé, que en San Andrés y Providencia hay desastres naturales, en Europa incendios, un desbalance completo, ¿sí? Entonces nos deja como mensaje de que si no trabajamos ya como especie, con la pandemia yo creo que en algunos aspectos ganamos, pero en otros fracasamos porque los países miraron para adentro, no hubo un consenso para trabajar todos, nos llegaron las vacunas después de mucho tiempo, después de que sobraban en otros países, no trabajamos muy bien en equipo.
pero nosotros como especie tenemos que trabajar ya porque si no administramos bien lo que tenemos, no le vamos a dar nada a los que vienen. En el 2100 se dice que si no hacemos nada por el calentamiento global, ¿cierto? Vamos a subir unos graditos de temperatura y la cosa Se se va a habla poner de muy complicada. 2.5 y lo Imagínate. ideal es que sea 1.5, lo escuché en el noticiero esta semana. Julián, Sí. ¿en esta economía circular solo sale abono o se puede pensar en otro tipo de productos distintos? Qué buena pregunta, Jaime. Digamos que el compostaje es la base del aprovechamiento de residuos orgánicos, es la base. Y al final siempre va a haber un residuo que se debe compostar, pero siempre hay unas cadenas antes de llegar al compostaje, ¿sí? Una cantidad de aprovechamientos que hacen pensar que estos residuos pueden ser unas materias primas de industrias, ¿cierto? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo con los residuos de los cítricos, de la cáscara de las naranjas. Se pueden hacer ensilajes para nutrición animal o se pueden hacer elementos para el sector químico como la citronela, limonela, ¿sí? Pero todo eso hay que hacerlo. O sea, nosotros como industria somos la base como compostaje porque todo eso tiene unas escalas en las cuales se vuelven los proyectos viables y se pueden, digamos, materializar otros tipos de aprovechamiento. Imagínate que, por ejemplo, no sé, en México están cogiendo la pepa del aguacate Sí. y la están convirtiendo en un bioplástico y sacan bolsas con base en el almidón que tiene la pepa del aguacate, ¿sí? Entonces hoy en este momento la compostamos y es un residuo, pero si se hacen las cosas bien y se sigue trabajando, pero legalmente y con industrias bien consolidadas, podemos llegar a tener los aprovechamientos. Al final siempre va a haber compostaje, pero previamente a eso hay muchos Pues mira, el aprovechamientos. bambú, Julián. Ujú. El bambú es una muestra clara de que lo cortan, hacen casas y todo, pero hay una cantidad de residuos impresionantes que pueden, hoy en día lo están utilizando para hacer empaques. Exacto, de acuerdo. O sea, ahí hay que utilizar las 3 R's, ¿cierto? Reutiliza, recicla y reincorpora a la cadena productiva, ¿cierto? Esa es la base del reciclaje en las casas, sacarle jugo a todo lo que se pueda, ¿cierto? Porque es que los recursos naturales que tenemos en el universo, en el mundo, más bien, son finitos y ya somos demasiados. Y si no utilizamos lo que tenemos, se nos acaba la tierra, la agotamos, y literalmente la agotamos. Entonces hay que reutilizar. Colombia, ¿Sí? pues vos sos ejemplo, tu empresa son ejemplo de economía circular y de conservación del medio ambiente. ¿Cómo está el resto del país con este tema, Julián? Ahorita hablamos del calentamiento global como desafío como especie. El país tiene unos objetivos que están alineados con unas cumbres, no sé si has escuchado hablar de la cumbre de París, porque Sí. eso es una problemática mundial y Sí, que total. la bandera de la problemática se llama la ONU, ¿cierto? Y hay unos puntos de sostenimiento, de sostenibilidad como especie que están marcados desde la ONU. Y Colombia tiene unos objetivos, ¿cierto? Y ahí salen muchos objetivos. Dentro de esos estamos nosotros en el tratamiento de residuos, ¿sí? Esos objetivos en el tratamiento de residuos, que es una parte de todo eso que tenemos que hacer como especies para seguir administrando bien este paraíso en el que estamos y que no se convierta en un desierto, en un Marte. Ahorita te hago una apreciación respecto a lo que yo pienso de esos hallazgos de Marte, porque la gente era feliz viendo a Marte y yo no veía sino tierra, arena y nosotros acá con toda esta belleza y no la cuidamos, ¿cierto? Pero al final entonces como Colombia, como país, tenemos unos objetivos y en el tratamiento de residuos tenemos unos objetivos de reciclaje. En eso Antioquia, y yo digo que Medellín es la bandera del país como líder, pero aún así estamos muy atrás. Para el 2030 como área metropolitana tenemos que estar reciclando por lo menos el 30%. O sea, desde el Ministerio de Medio Ambiente le dijeron a vieron el estado de cada región, Antioquia como te digo es líder, y le dijeron, bueno, ustedes para el 2030 tienen que estar reciclando el 30%. Para hacerte un paralelo, en otros países, por ejemplo, en Europa se reciclan tasas del 60 al 70% por país. Y si vamos a países nórdicos están en el 97%, todos lo reutilizan, ¿sí? Entonces nosotros tenemos ese reto, estamos un poquito quedados, pero como
recicladores de residuos orgánicos, tenemos que aportar en esos objetivos que tenemos y vamos caminando. Creo que estamos en este momento algo así como el 15%, pero faltan 8 años, hay que trabajar mucho. No lo llamemos competencia porque me da la impresión de que esto no es competencia, esto es como sociedades. Sí. ¿Cuántas empresas como estas hay en el país hoy en día? Sí, hay que verlo así, hay que verlo como colegas, porque al fin estamos atendiendo una problemática que tiene la ciudad y la ciudad, perdón, necesita 15 ecociclos. No te digo eso, necesita 15 plantas de estas para que tengamos el problema solucionado. O sea, nosotros somos conscientes de eso. Entonces, ha habido una, digamos, iniciativa de empezar a compostar y demás. Nosotros somos diferenciables en el mercado porque la apuesta de nosotros es una apuesta industrial, ¿cierto? A través de los años se ha hecho un compostaje muy artesanal y cuando el compostaje artesanal empieza a generar volúmenes grandes, lastimosamente empieza a ser un problema y no una solución, porque empiezan a generar lixiviados que contaminan aguas, empiezan a generar muchos olores que perjudican a los vecinos. Entonces, para hacerlo bien hay que hacerlo así industrial, ¿cierto? Cuando se habla de grandes volúmenes, porque vos puedes compostar en tu casa y es lo ideal, ¿cierto? Que vos tus residuos orgánicos si tenés 1 metro cuadrado de hortalizas, sí, lo tritúrelos y haga su bonito y échele a... Eso, pero sabes que eso lo vi mucho en Japón, ¿no? Total. A mí me llamó la atención Japón, esa nación, cómo hace, cada individuo tiene esa mentalidad. Y en las fincas, usted tiene que compostar y eso es vida para todo para la jardinería o para los cultivos que tengas, ese es el ideal. Pero si ya te enfrentas a ciudades que estamos metidos en grandes apartamentos, pues en grandes urbanizaciones o empresas de alimentos, vos no tenés áreas para compostar, entonces ahí salen las soluciones como somos nosotros de compostaje industrial. ¿Cuántos hay en el país como vos? Aquí en Antioquia yo identifico plantas que manejen gran volumen, 3, ¿sí? Pero el concepto, como te digo, es industrial. Yo pienso que somos diferenciadores a nivel Antioquia y a nivel país. Esta es la empresa de mayor tecnología a nivel de compostaje del país. Julián, pero entonces ahí me preocupas mucho porque entonces Colombia es muy grande, hay ciudades con 7 millones, 4 millones, 2 millones de habitantes. Hermano, entonces, ¿qué está haciendo toda esa gente con todos esos residuos? Van al relleno, lastimosamente. Es que hoy la conciencia de reciclaje de residuos orgánicos acá en el país es muy incipiente. Entonces, eso debería ser ley gubernamental. Se ha ido avanzando, porque desde la reglamentación es donde empieza el incentivo. Pero lastimosamente a nosotros nos ha tocado ver camionados de residuos vegetales llevados a un relleno sanitario. Mira lo ilógico que es. Un arbolito pasa toda la vida secuestrando carbono, toda la vida secuestrando carbono, 50 años, 20, 70 o 100, no sé. Y al final de su ciclo se enfermó, le pasó algo y se debe talar, ¿sí? o se descompone ahí. Y si es llevado a un relleno sanitario, ese carbono lo emite. O sea, se pasó toda la vida y se pierde el trabajo. Porque eso si estuviera en un bosque, él se degrada en un ambiente natural con el oxígeno, en un proceso aeróbico. Como va a un relleno sanitario y se satura y se mezcla con todo eso, se emiten gases metano. Pero nosotros decimos, venga, no, llévelo y lo composta, nosotros secuestramos ese carbono en la materia orgánica y lo que es un problema para la atmósfera, para los suelos, el carbono es la vida microbial, la base de la vida. Entonces, lastimosamente en el país todavía muchos de los residuos orgánicos se están enterrando y generando antes problemas ambientales, pero bueno, es un reto que tenemos como industria, como sector de compostaje. Nosotros nos hacemos parte del reto y pensamos que esto se pueda replicar en muchas ciudades del país. Elecciones presidenciales el año entrante. Sí. Y parlamentarias. El que se suba allá. Pepe, Aníbal, Alberio, ahora hay una mujer con mucha proyección. ¿Qué le pedimos a esos nuevos gobernantes de cara al futuro para seguir conservando el medio ambiente? Siempre a todas las personas tenemos motivaciones. Yo pienso que una de las motivaciones que tenemos que tener como sociedad es la preservación de nuestro planeta. O sea, no tiene sentido de que nosotros todos los días madruguemos, vamos al trabajo con unas motivaciones familiares y demás,
pero se nos olvida el cuidado del planeta, porque al final no le estamos dejando nada. Estamos preocupados por ir a ganarnos un sustento, pero si en 50 años, ¿qué le vamos a dejar, por ejemplo, al Ismael, a las personas que vienen ahí detrás? Entonces, las políticas ambientales tienen que volver políticas públicas y serias, ¿cierto? Porque es que no estamos hablando de algo poner bonito y hablar bonito, no, es una problemática que estamos enfrentando como especie. O sea, si nosotros no enfrentamos bien este reto, no queda nada, ¿sí? Entonces, al final hay que pedirle a los gobernantes que ellos como líderes desde el ejercicio legal, desde la normativa, ejerzan el cuidado del medio ambiente y también lo incentiven. Entonces, que cada vez esos programas pasen de ser mucho pues campañas presidenciales o campañas políticas a que sean hechos, ¿sí? Y qué tipo de iniciativas como la de Ecociclo sean incentivadas y que se repliquen en todo el país. ¿Soñás con ecociclos sucursales por todas las partes del país? Sí, claro, nosotros, digamos, esas son las aspiraciones de poder replicar lo que hacemos en otras ciudades y se debe hacer. Y si no somos nosotros, pues que lo hagan empresas que sean serias y que sean empresas que en realidad le brinden una solución al medio ambiente y no sea, pues el negocio viene después, ¿cierto? Es que al final cualquier iniciativa de negocio tiene que estar fundamentada en una necesidad, ¿cierto? Y si nosotros le damos solución al planeta, el negocio también viene. La economía circular no es solo el cuidado del medio ambiente, también es generar un beneficio social y un beneficio económico para los que trabajamos ahí. ¿La economía naranja tiene cabida en este proceso? La economía naranja está más que todo enfocada en lo que son desarrollos tecnológicos y software y muchas cosas por innovación y desarrollo. Pero si algo tiene que ver es que a través de esas nuevas modalidades de trabajo y demás podemos disminuir mucho nuestras huellas de carbono, no tenemos que estarnos desplazando tanto y demás. Pero sí, es un pilar pues en este momento interesante cómo esa economía naranja puede articular todas estas iniciativas ambientales con el manejo de datos, con el manejo de software, volverlas más eficientes. Sí, de acuerdo. Entonces son complementos ahora. Todos tenemos que trabajar por un reto, ¿cierto? Y el reto en este momento se llama que administremos bien los recursos que tenemos y este paraíso que tenemos como hogar. Como casa. Sí, como hogar. ¿Cómo está Colombia ante el mundo y cuál es el referente que llevamos? Por ejemplo, poner un ejemplo, vamos a las Naciones Unidas a parar el presidente a hablar allá al mundo. ¿Qué le puede decir el presidente hoy en día al mundo de qué estamos haciendo nosotros? ¿Y para dónde vamos? El país tiene un reto grande, primero administrar nuestra selva amazónica, ese es grande, ¿cierto? Ahí tenemos un sumidero de carbono tremendo y lastimosamente se deforestan. Increíble. Yo a veces no prefiero ni ver las noticias por eso, porque eso son canchas de fútbol cada hora y eso son acabando el bosque y nosotros tratando de sembrar por otro lado. Entonces, primero hay que salvaguardar lo que tenemos, ¿cierto? Segundo, hay que cuidar nuestras fuentes hídricas. El tema de los páramos, el 70% del consumo de agua de nosotros como país proviene de los páramos. Si nosotros permitimos que se nos acaben los páramos, se acabó el agua, se acabó la vida. Y imagínate una ciudad sin agua, ¿cierto? Póngase en ese escenario. Entonces, yo digo que parte de ahí, preservar lo que tenemos y además que se incentiven todo este tema de economía circular para que las ciudades sean sostenibles, ¿cierto? Porque definitivamente cada vez los habitantes viven más en las ciudades, pero las ciudades son insostenibles, ¿sí? Entonces se tiene que buscar dentro de todo el consumo de una ciudad que sea una cadena sostenible. Entonces hay retos en muchos frentes. Yo creo que deberíamos empezar por lo que te digo, preservar bien lo que tenemos y que todo lo que se piense de ahí para adelante, de que esté enmarcado en una economía circular. Ese ejemplo o esa cultura la tenemos que tener desde la escuela. Desde la escuela. Desde los primeros años, ahí el Estado, a través de su Ministerio de Educación y a través de su Ministerio de Medio Ambiente, debe coger a los chicos, hey, este es el camino, y mostrarle en cartillas, en documentos. Jaime, total, ve.
Nosotros tenemos escuelas de que pasamos, pues hay materias que son importantes, las matemáticas, filosofía, pero deberían haber materias que sean manejo de residuos, ¿cierto? Movilidad o cómo ser usuarios de un tránsito, cosas así, o sea, que la gente entienda cómo, digamos, ser sostenibles en la convivencia en una ciudad. Dentro de eso, la política de manejo de residuos debería estar en un programa sí, en un programa de cuidado ambiental, ¿cierto? Y de hecho lo estamos viendo ahora. Vos le preguntás a un niño que viene del colegio, ¿cierto? No sé, un niño de 10, 12 años y tiene mucha más conciencia ambiental de la que podemos tener nosotros. Y lastimosamente a ellos son los que les va a tocar los retos más grandes, porque ya con el problema encima, sí. Pero definitivamente coincido con vos, eso tiene que ver política también de educación. Julián, el tiempo es corto, hermano, y pues creo que hemos dejado muy claro todo el tema y lo que hace tu empresa por el medio ambiente. Pero hay un tema que me llama mucho la atención y que no puedo dejar pasar por alto, y es las nuevas generaciones, aparte de la mentalidad que se les está inculcando por conservar el medio ambiente, son conscientes de conservar el medio ambiente. Porque es que mira que está bien que el Estado promueva a nivel estudiantil esa conciencia, sí. Pero hay voluntad hoy en día de las nuevas generaciones por eso. Yo he evidenciado un cambio, Jaime, la verdad, sí. Pienso que eso debe haber un complemento también de Estado para que tengamos las soluciones, porque al final sí hay mucha conciencia, pero no hay la solución. O sea, si no hay los lugares como estos para reciclar y hacer las cosas, o sea, es un complemento, desde la conciencia y la solución, y que sean sostenibles en el tiempo. Y pienso que al final es que no hay de otra, o sea, a las generaciones de ahí atrás les toca ser conscientes del cuidado medioambiental, y nosotros ser con pedagogía, ¿cierto? Trabajar en estas generaciones que están manejando, por así decirlo, los hilos de la economía, y que empecemos con el ejemplo a ser precursores del cuidado del medio ambiente, y esperemos que los chicos pues que vienen, como te digo, casi como por obligación, les toca asumir ese reto y administrar mejor de lo que hemos hecho nosotros y las pasadas generaciones los recursos que tenemos en el planeta. ¿Cómo te gustaría que te recordara la humanidad y tu familia el día que te vas de este mundo, Julián? Vea, yo alguna vez me hice la pregunta, ¿cierto? Y entendí que hay algo que llama trascender, ¿sí? Y que al final, como profesional, como persona, pues uno tiene objetivos, ¿sí? Pero si uno busca trascender en algo, yo aquí creo que encontré mi granito de arena en el ejercicio mío profesional hacia la sociedad, y quisiera que no me recordaran a mí, o por lo menos a la organización Ecociclo, ¿sí? Como un precursor en el manejo adecuado de residuos orgánicos y de reciclaje de residuos orgánicos, y como un aporte a combatir el calentamiento global, como decimos ahí en la frase organizacional que tenemos, que Ecociclo es un camino en el tratamiento de residuos orgánicos, revitalizar nuestros suelos con nuestro abono y combatir el calentamiento global. Esperemos que como organización podamos ser bandera de esa misión organizacional. Toda esta generación que viene de atrás, que es muy grande y que tienen un chip muy distinto y ya muy tecnológico, ¿qué consejo para esas nuevas generaciones, Julián? Pues a ver qué consejo les puedo dar a todas las nuevas generaciones, de que administremos muy bien los recursos que tenemos, que nos hagamos parte del reto que tenemos como sociedad de ser unos buenos administradores de este paraíso que tenemos como hogar, ¿sí? Y que siempre el cuidado medioambiental esté por delante de cualquier beneficio que podamos tener en la vida como tal, ¿sí? Entonces ese es de pronto el consejo que les doy a las generaciones, y que seamos ejemplo desde el hacer en cómo debemos ser los administradores de este planeta. Julián, muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Me voy muy complacido en este conversatorio, porque la esencia de nuestro canal en parte es eso. No solamente construcción de tejido social, sino conservación del medio ambiente. Y eso es bandera para nosotros, mejor dicho, lo llevamos como que en el alma, hermano. Qué bien. O sea, nos parece que a través de nuestro proyecto y de nuestra iniciativa estamos aportando un granito de arena. Y la gente, muchos no conocen esto. Y vas a ver que hoy en día esto va a tener un impacto. Amigos suscriptores,
sin palabras, de verdad que para ustedes y para nosotros como seres humanos, aquí hay una muestra clara de que si no nos ponemos las pilas y no aportamos nuestro granito de arena a la conservación del medio ambiente, quizás el día de mañana estos conversatorios ni van a existir. Recuerden, colombiano compra colombiano. Hasta una próxima.